Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio de entrevistas y los lunes hablamos de cine, hablamos de estrenos con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de Clartelera, de bandas sonoras y de Cinema Filmovert, a quien tenemos ya aquí con nosotros a la otra parte de este aparato. Buen día, buenos días, Juan. Muy buenas. Muy buenas. Además te escuchamos a la primera, hoy de momento sin problemas técnicos, así que es impresionante esto. Vamos a comenzar a ver qué tenemos esta semana en cartelera, en estrenos. ¿Hay cosas buenas, Juan? Bueno, tenemos muy buenas remesas. Sí, hay que reconocer que esta semana, igual que la semana pasada, las cosas han ido bien, porque aparte del estreno fuerte de la semana, que es Black Panther, Wakanda Forever, que digamos ha arrasado. De hecho, había previstas hace unas semanas varias películas más de las que se han estrenado, pero no se han atrevido a enfrentarse con el gran lanzamiento de la semana porque es Marvel, es película de superhéroes, cosas de este estilo, ¿no? Y al final solo han quedado 6 películas en la cartelera de Valencia. Creo que en Madrid y Barcelona también estaba Capitán Nova, que es una película un poco menor, y también una película de Star de Arte sobre Velázquez. Pero vaya, lo que es estrenos convencionales, 6. De ellos, Wakanda Forever no tiene mucho interés, aunque empieza bien. Bueno, primero que nada, que es una película de más de 2 horas y media. Pero luego, que aunque empieza bien, se desinfla enseguida, porque empieza con una especie de conferencia internacional en la que la gente de Wakanda, que es un país imaginario, bueno, pues se queja de que los estadounidenses y otros países han intentado boicotear el país para quitarles un bien precioso que tienen, un mineral que tiene unos poderes extraordinarios. Y bueno, toda esa parte inicial tengo que decir que me hizo esperar que la película estuviese mejor de lo que luego está, porque me quedé pensando, hombre, una de superhéroes que denuncia cómo los países occidentales, Estados Unidos, Europa, Japón, China también, porque se ha incorporado hace tiempo, se dedican a expoliar a los países pequeños que tienen recursos naturales, ¿no? Iba a decir precisamente que nos suena el argumento, vamos, que suena. Completamente, completamente. Pero es un espejismo porque luego la película se queda al servicio de una historia de aventurillas, con gente que tiene superpoderes, con el Black Panther, que ya no es Black Panther porque el actor murió y entonces han tenido que reconvertirlo en otra cosa, no explico el qué, para que la gente que sea aficionada, bueno, pues pueda acercarse y vea lo que han hecho, que no está mal. Como adaptación, cuando te pasa una cosa así, pues hay que buscarse la vida y reconvertir al personaje. Pero al final es una película de buenos, de malos, de peleas, de muchos efectos especiales, de muchísima gente en pantalla peleando con lanzas, con todo tipo de cosas. Y claro, si tienes poderes casi sobrenaturales, por decirlo, poderes exagerados y armas exageradas y te dedicas a pelear con lanzas, pues no sé, es lo de siempre, son esas contradicciones de los cómics que cuando lo vemos en TV o más o menos es pasable, pero que en la película o cuando vemos imágenes ya reales te quedas ahí un poco en terreno de nadie. Frente a eso, no me extiendo más sobre la película, era Wakanda Forever, pues hay 5 estrenos notables, los 5. Empezando por Asbestas, la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, impresionante. Dura más de 2 horas, hay que decirlo, a 2 horas y cuarto aproximadamente, y nos sitúa en Galicia, nos sitúa en una zona rural en la que viven un matrimonio francés junto a la gente del lugar, un pueblo pequeño, y vemos que hay tensión en el ambiente. Vemos que cuando están en el bar, bueno, pues hay uno de los que está allí tomándose sus cosas y jugando al dominó y esto, que hace unos comentarios sobre Francia, estando este hombre francés, que dice, uy, esto aquí pasa algo. Y lo que la película nos va a presentar es precisamente esa situación que hay con respecto a esos recién llegados, puesto que llevan 2 años y pico o 3 años, pero son como recién llegados comparado con la gente que lleva ahí toda la vida y sus familias llevan toda la vida. Y vamos a ir poco a poco viendo en qué se traduce ese enfrentamiento y también de dónde procede. Vamos a ver cómo la situación se va crispando y se va colocando en lugares complicados. Voy a contar un poco del argumento, avanzando un poco, porque esto parece ya más adelantada la película, pero es que es necesario para entenderlo. El enfrentamiento viene no por una cuestión de sois franceses y sois extranjeros, que también viene más o menos a decir eso en determinado momento el personaje principal gallego, ¿no? Sino que viene porque a ese pueblo le han hecho una oferta de poner parques eólicos o de poner un parque eólico, poner molinos en definitiva.
y bueno, pues ha habido polémica entre los habitantes. Hay poca gente, han hecho una votación y entonces, a expensas un poco de lo que piensa ese matrimonio francés que ha ido allí para buscar una vida diferente, que se dedica a cultivar el campo, sacar sus tomates ecológicos, sacar sus frutas, sacar sus pequeñas cosas que luego venden en el mercado, es decir, tienen un proyecto de vida muy personal. Bueno, pues ellos han convencido a algún otro agricultor, a algún otro propietario de la zona para que no se ponga ese parque eólico, pero la gente del lugar que está quemada, que no saca rendimiento de su trabajo apenas y que de repente ve la posibilidad de que le paguen una cierta cantidad de dinero con comodidad, pues no está muy de acuerdo. Y se produce una polémica, una situación ahí que va derivando a un enfrentamiento grave. La película está muy bien hecha. Repito el título, Asbestas. Está muy bien hecha porque refleja exactamente lo que ocurre en muchos de estos casos, pero no hace falta que sea un parque eólico, lo que ocurre en pueblos pequeños en los que tampoco es necesario que llegue un matrimonio o alguien de fuera del pueblo. Las rencillas, los problemas que se enquistan, las situaciones familiares de enemistades que duran años, décadas, centenares de años, creo que está muy bien reflejado en Asbestas. Es una película seca, es una película contundente, pero está muy bien, está realmente muy bien. La verdad es que una vez más Rodrigo Sorogoyen ha acertado y no es la primera. Acordémonos que aquí ya hemos comentado películas como El Reino, que hablaba sobre la corrupción política y lo hacía también de una manera absolutamente contundente, dolorosamente contundente, o Que Dios nos perdone, que fue una película anterior también dolorosa, pero también muy potente. Te iba a decir que además te han tocado el punto con el tema a tratar, Juan. Sí, bueno, pero no hace falta que sea alguien como yo que ese tema lo conoce y demás, ¿no? Porque es que eso es el detonante para ver cómo se enquista una situación, para ver cómo además aparecen pues, posiciones muy encontradas y eso deriva hacia una situación de violencia. Y creo que esto está muy bien puesto. Además es muy curioso porque, y se lo recomiendo a la gente, hace pocos días yo veía en portada en televisión española que estaba dedicado precisamente a las energías renovables y al crecimiento un poco desbocado y desordenado que está dándose en algunos sitios, con proyectos desafortunados que se cargan parte de zonas de cultivo o zonas de visita turística, de bosques y cosas similares, ¿no? Y allí pues se planteaban cosas muy similares a las que se ven en Asbestas, pero Asbestas es una película rodada con mucha anterioridad, ¿no? Entonces me ha llamado la atención la coincidencia de posiciones, ¿no? Porque, y lo recomiendo, recomiendo en portada, está en la web de Radio Televisión Española y me parece que es acertado, aunque se quedaba un poco limitado en cuanto a alcance, porque quería tener una equidistancia con todo y yo creo que no hay que tenerla. Y cuando las cosas se hacen mal hay que decirlo con toda claridad, como hemos dicho también aquí, que no es que sea que es que no se ha descubierto en portada nada que se le parezca a Asbestas, aquí lo hemos estado diciendo repetidamente. Energías renovables perfecto, pero con un cierto orden y evidentemente con sensatez y sin cargarnos unas cosas para conseguir otras. Pero Asbestas lo deja con bastante claridad enlazado con ese tema de cómo las situaciones personales pueden ir enquistándose, pueden ir a parar a situaciones dolorosísimas y además en un análisis de la naturaleza humana, de cómo nos comportamos, realmente memorable. Ya digo, Rodrigo Sorogoyen me parece que ha acertado completamente con esto. También una película belga, Tori Loquita, es una película de los hermanos Dardenne, Jean-Pierre y Luc Dardenne, o Luc Dardenne. Es una de esas películas secas de los hermanos Dardenne que tienen ya una trayectoria muy larga y que nos han dejado en el camino películas también muy dolorosas. Acuérdate, por ejemplo, bueno, a lo mejor no te acordarás, pero alguno de la audiencia quizás sí, El joven Ahmed, por ejemplo, que comentamos aquí, La chica desconocida, Dos días, una noche, El niño de la bicicleta, El silencio de Lorna y, por supuesto, más antiguas que no llegamos a comentar aquí porque estas sesiones de las mañanas son más recientes, pero El niño, por ejemplo, ¿no? O La promesa son películas tremendas de los hermanos Dardenne. No hacen concesiones, son unos directores que no hacen ninguna concesión y desde ese punto de vista, bueno, pues nos encontramos una película tremenda. Nos habla de dos supuestos hermanos que vienen de África y que están en Bélgica.
Uno de ellos es muy jovencito y le han dado los papeles, está también en una residencia, y la otra es un poco más mayor y no le están dando los papeles. Están haciendo por tramitarlos, por hacer que esa situación de ser hermanos, entre comillas lo pongo porque luego se discutirá de ello en la película, pues facilite el que tenga los papeles, pero no es así. ¿Y cómo se ganan la vida o cómo se buscan la vida para conseguir algo de dinero? Pues siendo los portadores de la droga de gente que maneja mucha droga. Y son ellos los que la llevan pues a la puerta de la discoteca, en donde compran una cierta cantidad para repartirla allí, o a cualquier otro sitio en el que luego hay una subdistribución. Es decir, se aprovechan de esa situación de precariedad los traficantes de droga, la gente que trabaja al margen de la ley, para explotar a estos chicos a los que luego les dan una miseria, absolutamente una miseria. La película es demoledora, es dolorosa y demoledora. Y el final es de estos que te encoge el corazón. Es tremenda, o sea, no puedo calificarla de otra manera. Es una película que debería ser de visión obligada, pero a la vez advierto que la película es muy dura, muy dura, porque no deja títere con cabeza. Y además yo creo que plantea también una situación, o al menos a mí cada vez que aparecen este tipo de cosas me lo plantea y me gusta retomarlo, que tiene que hacernos reflexionar, que es el tema del tráfico de drogas y la ilegalización de las drogas. ¿A qué nos lleva el que las drogas estén ilegalizadas? Pues chicos, nos lleva a que ocurran estas cosas, a que menores sean explotados y arriesguen su vida incluso. Y no cuento más porque no quiero pasarme en lo que cuento, porque es una película pequeña, no llega ni a la hora y media de duración, pero ostras, es tremendo. Frente a ver lo que ocurre, a ver cómo se manejan esos traficantes, esa gente que maneja cantidades enormes de dinero y de droga, y la posibilidad de que estén legalizadas, drogas como la marihuana, que no estamos hablando tampoco de la última droga de diseño ni nada, pero bueno, que habría que revisarlo todo y habría que comprobar el porqué de esa hipocresía de coger y decir, no, mira, el tabaco legalizado, el alcohol legalizado, pero ay, no, es que la marihuana no, y no soy consumidor de marihuana, lo digo claramente, ni de ningún otro tipo de drogas. Yo creo que esto habría que revisarlo, habría que hacérselo revisar a la sociedad en la que vivimos. Repito el título, la película se llama Tori y Loquita, que son los nombres de los dos niños africanos. Memorias de París es una película que también tiene elementos de interés, es una película que tiene a Virginie Efira como protagonista y nos plantea una situación muy interesante y que además ya hemos visto hace poco en una película española, pero peor tratada. Es una mujer que tiene una vida cotidiana, ella es traductora, creo recordar que era de ruso, y bueno, pues está, lo mismo le llaman en una emisora de radio para que haga una traducción simultánea, que luego va a un congreso, a cualquier otro sitio. Tiene una vida convencional, su marido creo recordar que era médico, y de repente pues un día está en un bar tranquilamente, haciendo un poco de tiempo porque es que se ha puesto a llover y ella suele ir en moto y ha aparcado la moto y se ha metido en el primer bar a tomarse un café a esperar que deje de llover. ¿Y qué ocurre? Pues que hay un atentado. Hay un atentado de estos salvajes en donde gente armada entra y empieza a matar gente indiscriminadamente. Y lo que ocurre es que inmediatamente después, bueno, ya cuando termina todo ese atentado, pero inmediatamente después lo que le ocurre a esta mujer es que no consigue recordar nada. Recuerda que entró al bar y ya no recuerda nada más. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué pasó? ¿Por qué ella se ha salvado y muchas otras personas no? Sentimientos incluso encontrados, un poco de culpabilidad, ¿por qué me he tenido que salvar yo y sin embargo otros no? ¿Con quién estuve? Me suena que estuve cerca de alguien que me cogió la mano, pero ¿fue así o esto es un recuerdo falso? Bueno, la película ahonda en todos estos temas y ahonda muy bien, ahonda realmente muy bien. Y creo que es una película bien hecha. Quizá lo único que me ha pasado a mí es que se me ha hecho un poco larga. No es que sea larga, dura 105 minutos, pero se me ha hecho un poco reiterativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero la película está bien porque afronta una visión de lo que son los atentados que nosotros hemos visto tantas veces. Ahora acaba de haber un atentado suicida en Turquía, pues afronta ese tema, pero desde una perspectiva poco tratada. Los supervivientes, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué tipo de traumas les quedan? Los familiares de los supervivientes, por ejemplo, una chica joven cuyos padres han muerto en ese atentado. Y ella precisamente se peleó con los padres pocos días antes porque se fueron de viaje, estaban allí un poco de casualidad.
y el sentimiento de culpabilidad de lo último que hice con mis padres antes de morir, antes de que hayan desaparecido, es tener una pelea, una bronca. De hecho, no fui ni siquiera a ese viaje porque había tenido una bronca con ellos. Ya digo, es una película interesante. Memorias de París se llama. Ícaro y el Minotauro es una película de animación sobre el personaje de Ícaro, del Minotauro. Es una historia clásica, es una película cortita, viene con nacionalidad de Luxemburgo, 76 minutos, está muy bien hecha. Animación pues prácticamente de esta plana, no es una super animación 3D de esta que es la que estamos acostumbrados, pero la historia está bien tratada y es una película agradable, sin más. Para niños que no sepan ni lo que es el Minotauro, ni lo que fue Creta, ni el mito de Ícaro y todo esto, también está bien porque pueden entender cosas de las que hay en la película, y luego si van acompañados de sus padres y demás, pues lógicamente les pueden explicar alguna cosa más, que siempre es interesante que se sepan cosas de la historia y de los mitos y todo este tipo de cuestiones. Ícaro y el Minotauro. Es una película, ya digo, agradable y bien hecha. Además, como es tan cortita, se acaba enseguida. Y luego un documental español, se llama Emilia, y está dedicado a Emilia Pardo Bazán, la escritora, novelista, pero también ensayista, en fin, esa escritora de final del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y no es un documental que se salga de lo convencional, es decir, que estamos con expertos, expertas, sobre todo mujeres, que frente a la cámara van contando cosas, pues pasó esto, pasó lo otro. Sí que se ha metido dentro del documental una parte dramatizada, una parte en la que vemos a una actriz haciendo de Emilia Pardo Bazán, que se mueve entre las siluetas recortadas de los académicos y escritores de su época. Es decir, hay como dos filas, así que convergen como si estuviesen sentados escuchándola, y ella se va moviendo por allí y les va reprochando, les va diciendo determinadas cosas. Excepto esa parte dramatizada, realmente lo demás recurre a un montaje habitual dentro de lo que son los documentales. Esas entrevistas en primer plano, hablando a la cámara, y luego también fotografías de la época y cosas similares. ¿Cuál es el interés que tiene? Porque tiene mucho interés. Es un documental que voy a recomendar abiertamente. Pues que Emilia Pardo Bazán es una mujer de su época. Es una mujer que tenía un talento descomunal, pero que se encontró con una época machista, una época dominada por los hombres en la que si eras dócil y te portabas bien, pues bueno, te dejamos estar aquí al lado nuestro, porque no es una cuestión de talento ni de capacidad, es una cuestión, pues oye, de que hacer bonito, ¿no? Aunque fuese una mujer, que no estoy hablando ni que fuese guapa, ni no, estoy hablando de, bueno, pues hay una mujer entre un grupo numeroso de hombres. Pero si pides algo más, no, no, eso no. Que pides estar en la Real Academia, porque tienes derecho como cualquier otro ser humano, porque el hecho de ser mujer no te debe imposibilitar. No, hombre, no, esto no. Y académicos que no la apoyaron, pues, o es que la apoyaron, pero, quiero decir, no la apoyaron en este caso y le dieron la espalda. La película explica muy bien todo esto. Y explica muy bien también el papel de la mujer en los escritos de Emilia Pardo Bazán. Escritos en los que denunciaba los malos tratos habituales dentro del matrimonio, incluso, ¿no? Dentro de la familia. Explica incluso el asesinato, ¿no?, de mujeres. Y creo que está muy bien recoger todo esto a través de Emilia Pardo Bazán, porque quizá olvidamos a veces que tenemos ahí unos referentes importantes. Parece que cuando ya no son escritores actuales, escritores de gran lanzamiento y demás, pues es algo del pasado y hay que olvidarlo. Y creo que es una reivindicación este documental que se llama, repito, Emilia, de la figura de Emilia Pardo Bazán, que está muy bien, está muy bien. También lo que voy a decir es que son documentales que no suelen durar en cartel, suele haber poca asistencia de gente, además se estrenan habitualmente en una sola sesión, en este caso en el ABC Bar, y bueno, pues que la gente espabile, porque no van a tenerlo ahí a su disposición mucho tiempo. Estas son las películas que se han estrenado, son 6. Repito, porque Wakanda Forever pues, ha arrasado, además está en muchísimas sesiones y en muchísimas salas, en todas las multisalas. Yo recomendaría abiertamente Asbestas, Tori y Loquita y Emilia, pero abiertamente son 3 películas magníficas. Memorias de París, con este pequeño detalle que he dicho de que se hace un poco pesada y reiterativa, también me parece que es una película que vale la pena ver.
Y también Ícaro y el Minotauro, si tenéis que elegir ir con hijos, nietos o cosas similares al cine a ver a una película de animación, mejor está que otras de las que hay en cartel. O sea que la semana no ha ido mal. No, por lo que cuentas hay, vamos, no excesiva cantidad, pero vamos, te han gustado casi todas, por no decir que Claro, y todas. además esto se suma a las películas de la semana pasada, que tampoco fue mal. Sí. Basil, que era la película valenciana, Bardo, la película de Iñárritu, que ya no está en cartel, Corten, la película de Hazanavicius, que tampoco está en cartel, No mires a los ojos, que ha tenido un poco más de lanzamiento, es una película difícil, ya lo dijimos, o Los pasajeros de la noche. Bueno, pues no está mal para 2 semanas consecutivas. Bueno, y el documental de Tutankamón, que me imagino que sí que sigue en alguna sesión suelta, porque es un documental que no ha funcionado del todo mal. Es decir, que en 2 semanas de repente hay unas cuantas películas para poder ver, pero que la gente no se las deje por ahí, porque yo imagino que Albestas funcionará un poco, porque más o menos tiene un poco de lanzamiento, pero lo otro no va a ser así. Emilia es un documental, Memorias de París, aunque esté Virginia Efira, no es de las películas que tiene lanzamiento, Ícaro tampoco. Y Toro y Loquita me imagino que en los cines Babel durará un poquito más porque suelen cuidar este tipo de películas, pero la sesión que yo fui, exactamente estábamos Pablo y yo. O sea, nada, y además, si no recuerdo mal, me dijeron que en la primera sesión tampoco había ido nadie. O sea que son buenas películas. Lo que pasa es que, como decía el otro día hablando con un amigo, decía, es que es muy difícil sacarnos de nuestro espacio de confort. También en el cine, ¿no? Porque una cosa es que nos cuenten una historia tipo Arbestas, que es potente y demás, pero bueno, o Emilia Pardo Bazán, vale, de acuerdo. Pero Toro y Loquita es que es muy dura, ¿eh? Es una película muy dura. Y sin embargo, que vale la pena ver. Es una película que, como decía un amigo, debería ser de visión obligada en los colegios, para que los niños supiesen lo que pasa con otros niños, para que cuando lleguen a adultos, bueno, se planteen si estar teniendo ilegales a muchos niños sirve para algo o lo único que sirve es para destruirles la vida, destruirles así literalmente la vida. Bueno, yo creo que todo esto sería importante y sobre todo si hay un profesor que además luego les da datos y puede hablar con ellos. Pero esta película, para que la vean adolescentes de 12 a 16 años, no estaría nada mal, ¿eh? Pues apuntamos y recomendamos a la audiencia, como dices, que no tarde mucho en ir a ver estas No, no. películas. Juan, lo dejamos por aquí y la Venga, semana que viene volvemos a charlar aquí en Giure Directa en Radio Clara. Le recordamos a la audiencia también que para ampliar y para comentarios más extensos tiene los jueves Clartelera a partir de las 10 de la noche, que aquí estáis Pablo y tú para comentar los estrenos eso es. más amplitud. Muy bien, pues hasta la semana que viene. Un abrazo, Juan. Venga, un abrazo. Salut. Lliure directe Radio Clara i nosaltres anem a finalitzar així el repàs a la cartelera, les estrenes de la setmana amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de Clartelera, de bandes sonores i de cinema Filmobert.